Como siempre me gusta comenzar este tipo de actos recordando a doña Catalina de Perea, quien decía que no solo hay que alimentar el cuerpo, sino que también hay que alimentar el alma. Utilizo también otro referente, mucho más actual, un referente para mí, salvando por supuesto las distancias, que me decía: Sergio, hay que trabajar para un beneficio común. Trabajar para personas que no vamos a conocer. Esa es la trascendencia de realizar obras benéficas. La trascendencia de aportar a la cultura, a la historia. ¿Y por qué no? También al servicio honesto de la banca de cercanía. Y por supuesto, es la trascendencia de actos como el de hoy. Señor presidente de la Fundación Caja Rural de Utrera, compañeros del Consejo Rector y del Patronato, señora delegada de Educación, señor delegado, don Pedro Sánchez Núñez, don Eduardo González de la Peña, señoras y señores. Les doy la bienvenida a esta fundación del antiguo Hospital de la Santa Resurrección. Como todos sabéis, venimos celebrando en este otoño nuestro primer otoño cultural, en el que estamos celebrando exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, y es algo que nos tiene bastante ilusionados. Precisamente la semana que viene celebraremos la segunda Feria Benéfica del Dulce entre los días 24 y 26 y que precisamente la realizamos en colaboración con la Fundación Caja Rural de Utrera. Pero todos estos actos encuadrados en este otoño cultural teníamos claro que no tenía que ser impedimento para que siguiéramos manteniendo todos los actos que anteriormente siempre se han celebrado en esta casa. Uno de esos actos es que este no es la primera vez que presentamos un libro y hacemos algo en colaboración con la Fundación Caja Rural de Utrera. Hoy nos convoca la presentación del libro Utrera y algo más. El orden del acto será el siguiente. En primer lugar, intervendrá el presidente de la Fundación Caja Rural de Utrera, don Antonio Cerdera del Castillo. Seguidamente, la presentación del libro la hará don Eduardo González de la Peña y concluiremos escuchando al autor del libro, don Pedro Sánchez Núñez. Esperando que sea de vuestro provecho, muchísimas gracias y cedo la palabra al presidente de la Fundación Caja Rural de Utrera. Gracias. Buenas tardes a todos, autoridades, presidente, en este caso, hermana mayor de la Hermandad de la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección, que actúa también, lógicamente, en nombre de la propia Fundación. Queridos autor y presentador del libro, Pedro y Eduardo, miembros del Consejo Rector, señoras y señores. Ya ha efectuado Sergio la bienvenida, el acto de bienvenida a todos a este acto. Y me ha recordado, efectivamente, que aquí, hace aproximadamente 2 años, tuvimos el primer acto post-pandemia y el primer acto de colaboración efectiva entre la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección y la Fundación Caja Rural de Utrera, que fue la presentación precisamente del libro de Eduardo González de la Peña sobre los marqueses de Causollá y Conde de Vistahermosa. En ese caso, el autor del libro era Eduardo y el presentador fue Pedro Sánchez Núñez. Hoy nos encontramos en el mismo sitio y el autor del libro, en este caso, es Pedro Sánchez Núñez y el presentador es Eduardo González de la Peña. Luego, es una especie de déjà vu, es decir, nos encontramos en el mismo sitio. ¿Por qué nos encontramos en el hospital? Ya lo ha anticipado Sergio. En cuanto a la Fundación Caja Rural de Utrera, que como todos ustedes saben, se creó en 2018, pero tuvo un pequeño parón a causa de la pandemia y hemos intentado que a partir de entonces asuma casi toda la labor social, cultural, recreativa, asociacionista, etcétera, de la Caja Rural de Utrera. Estamos intentando que esa fundación intervenga en todo aquello que redunde en el buen nombre de Utrera, como siempre ha hecho
la caja rural. Y entendíamos también que teníamos que colaborar en la medida de lo posible con una institución tan antigua, de hecho la más antigua de Utrera y la segunda fundación, creo recordar, más antigua de España, incluso de Europa, que es la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección. Teníamos que tener un marco de colaboración. Ese marco de colaboración ya es bastante más amplio. Hoy es uno de los actos. Ya ha mencionado Sergio 2 de las colaboraciones. Tenemos algunas pendientes que se anunciarán oportunamente y que, por tanto, es un deseo de permanencia el que tenemos de continuar en esa labor que, en el fondo, nos anima a hacer cosas por nuestro pueblo. Y qué mejor ejemplo que podía tener la fundación reciente de la Caja Rural de Utrera de fijarse en la fundación del Hospital de la Santa Resurrección. Por tanto, aunque no estén los patronos, en nombre de ellos, Sergio, quiero que le transmita, y a Sara, a la directora gerente, nuestro agradecimiento. En cuanto al libro, primero el presentador. El presentador lo conocéis todos, a Eduardo González de la Peña, es colaborador cultural de la Caja, y no solo eso, es también miembro activo de nuestra entidad y de la Fundación desde casi al principio. Ha editado muchos libros con la Fundación y antes con la Caja, y pretendemos que siga haciéndolo. Es un historiador y conocedor de la realidad utrerana, y quién mejor que él para, en este caso, a su amigo Pedro Sánchez, poder hacerle la presentación del libro, que suponemos que la hará de una forma amena, como en él es natural, y sintética, porque es una persona también de hablar lo justo y necesario. Y, por supuesto, tenemos al autor del libro, a mi amigo, porque permíteme que te considere así, Pedro Sánchez Núñez. La labor de colaboración de Pedro con la Caja viene de antiguo, no es de mucho menos de ahora. Él me ha permitido colaborar en el libro, no ya solo en cuanto a la edición por parte de la Fundación, sino a mi intervención personal, con una pequeña introducción que está en el libro, donde prácticamente resumo lo que estoy diciendo aquí y muchísimo más, ¿no? Y por tanto no quiero reiterarme porque lo verán ustedes por escrito. Pero sí hacer algunas concreciones. Yo creo que la primera colaboración en cuanto a temas de libro fue con el tema del Almirante Córdoba, cuando hicimos aquel libro hace bastante tiempo. Estaba Manolo Santiago, precisamente, de director general de la Caja. Y a partir de ese momento, pues, hemos tenido algunas colaboraciones, pero se reactivó fundamentalmente cuando le pedimos que hiciera el libro sobre el abate Marchena, que tan magníficamente salió. Teníamos ya un antecedente de ese libro, lo recordarás, Pedro, cuando en el casino, cuando estaba presidido por José María Gálvez, hicimos un pequeño libro sobre el abate Marchena que tuviste a bien hacer para el Centro Cultural Utrerano, y que esta ha sido una continuación magnífica y que se encardinó, en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, en los actos conmemorativos del bicentenario del abate Marchena. Ahora, posteriormente, cuando se cumple los 150 años del nacimiento de los hermanos Álvarez Quintero, también hemos colaborado en otro libro. Y a raíz de ese último libro, tuvimos una conversación en que hablamos, ¿verdad, Pedro?, que sería oportuno que una persona como él, un utrerano de pro, un enamorado de Utrera, que aunque haya desarrollado toda su carrera profesional y su vida personal en Dos Hermanas, sin embargo nunca ha dejado de estar vinculado a nuestro pueblo, hasta, gracias a Dios, recibir el Mostachón de Oro de nuestra ciudad, pues ya que ha escrito tantísimos artículos en el Vía Marciala, pues qué nada mejor que resumir, dentro de lo posible, esos artículos en 1 o 2 volúmenes, donde se reflejara ese amor de Pedro por la historia de nuestro pueblo. Es Utrera y algo más, porque lógicamente algo de Dos Hermanas tenía que venir en el libro, no hay más remedio. Entonces yo me alegro mucho por eso, porque Pedro, como cronista oficial de la villa, es villa de Dos Hermanas, ciudad de Dos Hermanas, pues es lógico que hubiera algunos aspectos, como los de Fernán Caballero y los de la Corta del Río Guadalquivir, quiero recordar que están dentro del libro. Del libro solamente puedo decir más que me ha encantado, nos ha encantado a todos, y esperemos que todos ustedes lo puedan disfrutar. Se disfruta sorbo a sorbo, poco a poco, porque es un libro que se lee por partes,
salta de un punto a otro, de un siglo a otro, y por tanto nos permite adentrarnos de esa forma amena en que Pedro escribe en la historia y las costumbres de nuestro pueblo. Y nada más decir que, por supuesto, la Fundación Caja Rural de Utrera, como ya también ha anticipado Sergio, que es patrono, va a seguir, en la medida de sus posibilidades, colaborando, no solamente con el tema de la difusión cultural, de libros, de revistas, de exposiciones, sino en cualquier otro tema relativo al asociacionismo, sea deportivo, sea religioso, sea de cualquier ámbito, y por supuesto al ámbito solidario, que es un elemento fundamental y más en los tiempos que vivimos. Cuando se vayan desarrollando todos estos actos, que esperemos que pronto anunciemos algunos de ellos, por supuesto serán participados a todos los utreranos. Así que desde aquí solamente brindarle a Pedro nuestra colaboración futura y desearles a todos muy buenas noches. Paso la palabra, por tanto, ahora al presentador del acto, Eduardo González de la Peña. Muchas gracias. Señor presidente y miembros del Consejo Rector de la Fundación Caja Rural de Utrera, señor hermano mayor de la Fundación del Hospital de la Santa Resurrección, querido Pedro, señoras y señores, en 1622, el insigne escritor y arqueólogo utrerano Rodrigo Caro escribió un libro de la historia de la ciudad con el título de Memorial de Utrera. Le siguieron Pedro Román Meléndez, Juan Boza Rivera y Juan del Río Sotomayor, autores, respectivamente, del epílogo, la coreografía y la descripción, con el denominativo común de Utrera en su título. Y así podríamos seguir hablando de otras obras, hasta llegar al cronista oficial de Utrera en el siglo XX, don Manuel Morales Álvarez, con un nutrido conjunto de publicaciones en su haber, y así podríamos seguir refiriéndonos a la ya larga bibliografía utrerana. Pues bien, la última obra que se incorpora a este grupo es el libro que hoy tengo la satisfacción y el honor de presentar, titulado Utrera y algo más, obra de nuestro querido paisano y amigo Pedro Sánchez Núñez. Como ya he dicho, el presentar este libro supone para mí un honor y un encargo que cumplo con sumo gusto, no solo por lo mucho que quiero a Utrera, también por el gran aprecio y cariño que siento hacia su autor, al que cuento entre mis buenos y más preciados amigos. Pedro Sánchez Núñez, de familia muy utrerana, nació en 1944. Desde niño ha estado muy vinculado a la Hermandad de la Santa Veracruz y Santo Entierro y al Colegio Salesiano. Tras estudiar Derecho, ha ejercido desde 1969 y hasta su jubilación como oficial mayor letrado del Ayuntamiento de Dos Hermanas y también como abogado con despacho propio. En este terreno jurídico en el que ha desarrollado su actividad profesional, es fundamental su publicación Comentarios a la Ley de Ordenación Urbanística Andaluza. Como antes decía, Pedro fue discípulo y colaborador de don Manuel Morales Álvarez, y como su gran pasión, además de la abogacía, es la historia, fue nombrado en 1974 cronista oficial de la ciudad de Dos Hermanas. También ha sido miembro cofundador de la Real Asociación de Cronistas Oficiales, miembro de la Comisión Gestora y cofundador de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. Y también es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Además de todo ello, ha sido conferenciante en numerosos y diversos foros culturales y jurídicos. Ha colaborado en programas de televisión y radio y en infinidad de publicaciones de la región con sus artículos. Del mismo modo, es el encargado de la revista cultural del Ayuntamiento de Dos Hermanas y autor de numerosos libros con la historia de la cercana localidad nazarena como protagonista. Tan fructífera y positiva ha sido y es su labor en este sentido que el Ayuntamiento lo nombró en 2014 hijo adoptivo y predilecto de Dos Hermanas. Y si positiva ha sido su trayectoria cultural en Dos Hermanas, aún más lo ha sido en nuestra ciudad. Así, Pedro es actualmente el colaborador más antiguo que aún permanece vivo, y esperemos que por muchos años,
de cuantos escribimos en nuestra querida revista Vía Marciala. Y aprovecho esta ocasión para agradecerle su extraordinaria colaboración y la ayuda que de él he recibido durante los 8 años que la he dirigido. También Pedro es autor de 3 libros fundamentales de nuestro acervo cultural: sus magníficas biografías del marino José de Córdoba y el abate Marchena, así como el que ha dedicado a los ilustres escritores utreranos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Entre las muchas conferencias que Pedro ha pronunciado, recuerdo con especial cariño cuando compartí foro con él y con Manolo Peña, Juan Manzano, José Manuel Aguilar y Milagro Rodríguez Corredera en el ciclo de conferencias organizado por nuestro querido y recordado amigo Salvador de Quinta Garrobo con motivo del 5º centenario de la llegada a Utrera de la Virgen de Consolación, el año 2007. La conferencia de Pedro se tituló Utreranos en la milicia y en la política, y fue una interesante y amena disertación en la que hizo un recorrido por todos aquellos utreranos que destacaron en ambos ámbitos. También recuerdo con especial cariño y nostalgia aquella vez en 1993, hace ya 30 años, en la que coincidimos en el programa que el desaparecido Tate Montoya presentaba entonces en Canal Sur y se llamaba Tal como somos. Cuando le tocó el turno a Utrera, Pedro y yo hablamos de la ciudad y de su historia entre las entrevistas a personajes como fueron Bernarda y Curro de Utrera, Curro Durán o aquella entrañable figura que era Sor Mercedes, alma de esta casa que nos acoge hoy. Por toda esta extraordinaria labor, a Pedro Sánchez Núñez se le concedió el Mostachón de Oro en 2021, una labor que hoy tiene su epílogo más reciente en el libro que hoy ve la luz, titulado Utrera y algo más. El libro, interesante y ameno, es un recopilatorio de los artículos históricos de Utrera que Pedro ha ido publicando a lo largo de muchos años. Esta miscelánea utrerana incluye noticias de calles, edificios, costumbres y personas que fueron jalonando el pasado de nuestra ciudad. En él, como no podía ser menos, Pedro dedica varios artículos a nuestra venerada patrona, la Virgen de Consolación, y a la Hermandad de la Veracruz y Santo Entierro, tan ligada a él y a su familia. Para poner de relieve la aportación de Pedro a la historia y el valor de sus investigaciones, quiero reproducir las palabras que nuestro querido y ya citado amigo Salvador de Quinta Garrobo escribió en el prólogo de uno de mis libros, en el que decía que todos los historiadores estamos un poco locos, añadiendo seguidamente que los pueblos, de verdad, nunca sabremos pagar esa bendita locura por los que algunos tiran y tiran del hilo hasta alcanzar un poco de luz. También quiero resaltar ahora la valentía de Pedro a la hora de defender a lo largo de tantos años el patrimonio cultural y artístico utrerano. Decía Ortega y Gasset que un historiador es un profeta al revés, y leyendo este libro podemos decir que Pedro, cuando reivindicaba su conservación en los años 70 y 80 del siglo XX, decía de muchos rincones del pueblo que, de no prestársele más atención, se perderían. Y tristemente el tiempo le ha dado la razón. Entiendo que obras como esta que se presenta hoy, Utrera y algo más, son fundamentales para entender la ciudad y nos acercan a un pasado histórico y a un patrimonio artístico y cultural que todos debemos conocer y conservar. Gracias, Pedro, una vez más, por tu esfuerzo y por tu dedicación, que nos hacen a todos conocer mejor a Utrera. Gracias también al Hospital de la Santa Resurrección, al que ambos estamos tan ligados, que hoy nos acoge. Y gracias, por último, a la Fundación Caja Rural de Utrera por su labor de tantos años y ser, una vez más, el vehículo encargado de llevar la cultura a todos los que nos sentimos hijos de esta bendita tierra que es Utrera. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, buenas noches, queridos miembros de esta mesa tan ilustre y tan amena y tan interesante, porque realmente no se sabe bien cómo agradecer el hecho de estar aquí nosotros y sobre todo presentando este libro, que realmente es una odisea. En fin, ya comentaremos un poco las vicisitudes de la elaboración del libro. Quiero darle las gracias inicialmente a la Fundación Caja Rural de Utrera
gracias a la cual se ha publicado este libro y otras muchas cosas, y agradecer fundamentalmente la labor extraordinaria y encomiable que están realizando en pro de la cultura y de la economía utrerana, las dos cosas que realmente van íntimamente unidas, ¿no? Porque la cultura, si no hay un fondo económico que la sustente, realmente es muy difícil mantenerla, esa es la verdad. Y en ese aspecto la Caja Rural está haciendo una labor extraordinaria, promoviendo este tipo de publicaciones, promoviendo actividades culturales de todo tipo y haciendo que la inventiva de las personas que en Utrera tienen algo que ofrecer se pueda desarrollar sin ningún problema. Gracias, por supuesto, también a la Fundación Hospital de la Santa Resurrección, que nos acoge en esta sede, que tiene la grandísima herencia de un testimonio de tantísimos siglos de vigencia que se ha venido manteniendo gracias a la extraordinaria perspicacia que tuvo doña Catalina, que fue capaz de organizar un testamento de tal forma que ha sido posible y obligado mantener su patrimonio hasta los tiempos que corren. Eso, desde luego, yo creo que es un hecho que no tiene mucho precedente en la historia de España. Gracias, por tanto, a la Fundación Caja Rural de Utrera, a Sergio, por supuesto, y a Antonio de la Fundación Caja Rural de Utrera, y gracias sobre todo a Eduardo. Eduardo, hace tantísimo tiempo que nos conocemos, ha recordado además muchas cosas de las que yo ni siquiera me acordaba, pero realmente sí es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando juntos en las cosas de Utrera. Y bueno, y unas veces las cosas salen mejor, otras veces salen peor, pero al final el entusiasmo que ponemos lo soluciona y lo satisface todo, ¿no? Es verdad que Eduardo ha sido capaz de montar una cantidad de obras históricas importantísimas. Es un historiador de muchísimos quilates. Eduardo, en realidad, forma parte de una pléyade de historiadores utreranos que empezó, como él bien ha dicho, con Rodrigo Caro, siguió después con Román Meléndez, con Juan Boza, con don Juan del Río, para continuar con don Manuel Morales Álvarez, que fue quien le dio un impulso enorme a la investigación sobre la historia de la ciudad también, y ha seguido, afortunadamente, con una pléyade de historiadores que tenemos la suerte de contar hoy en Utrera con ellos. Por supuesto, Eduardo, pero por supuesto también a Antonio Cabrera y su hijo, por supuesto también Javier y su hijo Jesús, por supuesto también, pues incluso hay un historiador, un utrerano, curiosamente, que no lo conocemos mucho, pero que tuvo un premio importantísimo, que es José Manuel Serrano, que está fuera de Utrera, trabaja en América, en Cuba concretamente, y hizo un estudio sobre el arsenal de Cuba, del que salieron barcos importantísimos. El más importante de todos es nada menos que el Santísima Trinidad, que fue el barco más grande que ha tenido España en la época de la Marina, de la Ilustración, y elaboró este estudio sobre el arsenal de La Habana, de Cuba, y ese trabajo de investigación que hizo fue premiado nada menos que con el Premio Virgen del Carmen del año 2017, premio que es importantísimo y que lo concede el Ministerio de Marina y se le entregó efectivamente en el cuartel general de la Armada. José Manuel Serrano. Bueno, en definitiva, estamos encantados de contar con una playa de historiadores locales importantes, y estamos seguros de que Utrera puede estar tranquila de que su historia no caerá en el olvido, porque todas las personas que estamos haciendo este tipo de cosas realmente seguiremos trabajando hasta que las fuerzas nos aguanten. El libro que presentamos hoy es un libro que ha removido muchos recuerdos de mi vida, porque desde la revista de feria del año 1965, que fue la primera revista en la que yo escribí además invitado por don Manuel Morales. Yo acudía a casa de don Manuel Morales con sus hijos, que son muy amigos míos, Manolo y Pepe, pero muchas veces, en vez de jugar con ellos, me iba a ver a su padre a ver qué es lo que estaba haciendo, y así es que seguía un poco mi trayectoria don Manuel, y yo seguía la suya, es decir, estábamos más o menos implicados en la misma historia. Viene esto a colación de que efectivamente don Manuel, una de las cosas que se quejaba era de que tenía mucha labor histórica de investigación, pero poco publicado, prácticamente muy poco. El único libro importante que tenía publicado era la biografía fantástica de Rodrigo Caro,
que es la mejor biografía de Rodrigo Caro que pueda haber, ¿no? Entonces, un grupo de amigos decidimos que aquello se arreglara y efectivamente nos pusimos de acuerdo para entregar cada uno una cantidad y con esa cantidad se empezó a publicar la historia de Utrera. Notas, don Manuel le llamaba humildemente notas para la historia de Utrera. Evidentemente no son notas, eran libros de historia de coco y huevo, como se puede decir en lenguaje coloquial, ¿no? Notas para la historia de Utrera. Ya va por la 7ª, se editaron 7 tomos, me parece recordar, ¿no? Notas para la historia de Utrera. Bueno, pues ese fue la primera vez que yo me puse a escribir. Y don Manuel además me invitó para que escribiera, se trataba en aquella revista de comentar el lema del escudo de Utrera, que es un lema, en aquel momento el lema se había, diríamos, puesto sobre el tapete en latín. Entonces a mí me encargó que escribiera sobre los pinares de Utrera, en latín, el nombre de los pinares de Utrera, en el escudo de Utrera, Pinuque Superba. Y a mí se me ocurrió la feliz idea de ponerle a mi artículo ese nombre, Pinuque Superba. Aquello fue, desde luego, tuve que aguantar una cantidad de historias de mis amigos que me estaban breando continuamente con el nombrecito de Pinuque Superba, ¿no? Y efectivamente, pues fue aquello el comienzo de mi labor escribiendo sobre la historia de Utrera. Estamos hablando de 1965. Por cierto, todavía no había nacido Eduardo. Luego he seguido escribiendo porque eso de escribir realmente, como decía esta mañana en una entrevista que me hizo Alberto Flores, escribir es una enfermedad incurable. Lo siento muchísimo, pero es una enfermedad incurable que además provoca daños colaterales a las personas que viven con nosotros. Es decir, que esos daños colaterales son inevitables. Si estás escribiendo, no estás atendiendo otras cosas que son más importantes, desde luego. Así que desde este momento entono el mea culpa. Aquí está mi esposa, que lo sabe de sobra, y que pacientemente aguanta a su esposo toda esta historia, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que somos así, ¿no? En el libro hay muchas historias generales, hay historias locales, hay historias de personas. En esas historias vamos dejando retazos de nuestra vida. A partir de lo que vamos escribiendo, vamos viviendo. Entonces, recordando todas estas cosas, al elaborar este libro, la verdad es que me vinieron a la mente un montón de cosas, de recuerdos, de cómo era Utrera en aquel tiempo cuando yo escribía aquello, ¿no? Nada que ver con la historia, con la Utrera actual, para nada, en absoluto, ¿no? Aquella historia de aquella Utrera que era un pueblo todavía, donde los domingos se paseaba la gente por la Fuente Vieja y se hacían noviazgos, se disolvían noviazgos también, se sentaba la gente en la plaza a tomarse su cervecita con León el camarero, o en el Onuba, en el Central, en el casino, los señoritos del casino, ¿no? Como decíamos entonces, los señoritos del casino, que no eran tan señoritos, eran personas normales y corrientes, ¿no? Pero los veíamos así. Y esas imágenes de la ciudad y de esos lugares se habla un poquito en el libro a lo largo de sus distintos artículos, ¿no? Porque se trata un poco de dar una imagen de cómo era la ciudad en cada momento. En cada momento va cambiando. Hablaba Eduardo y tenía razón de la preocupación que teníamos en cierta época con las demoliciones de edificios que se estaban realizando, ¿no? Escribí 2 artículos en el año 77 sobre la necesidad de proteger el patrimonio, pero desgraciadamente aquello no se pudo parar, ¿no? Yo recuerdo que una casa que era muy importante, que era la casa de Fernando Flores, era una casa interesantísima y que era muy grande, ¿no? Y tenía unas habitaciones, algunas de ellas tenían unos escudos nobiliarios en el techo, porque pertenecía al marquesado de la Cueva del Rey. Aquel edificio se demolió, desgraciadamente. Se pudieron salvar por lo menos las fotografías de los escudos nobiliarios que había allí, pudimos salvarla, igual que pudimos salvar también la portada del edificio de los Álvarez de Borque, que es donde hoy día está el edificio de la Telefónica, que no tiene ningún interés, y que en cambio aquel edificio sí era interesante. Era interesante la portada, por dentro era una casa de vecinos vulgar y corriente y en regulares condiciones, ¿no? Pero la portada sí se pudo salvar. Tampoco se pudo salvar la casa de don Juan Ponce de León, en la calle San Fernando, donde estaba la Casa de Socorro, que aquello se demolió y se hizo ese edificio que hay allí, que es una pena, ¿no? Pero la casa de don Juan Ponce de León, efectivamente,
se pudo por lo menos fotografiar y están las fotos ahí, ¿no?, en el libro. En fin, hay una serie de cosas que ahí se han puesto sobre el tapete para que nos acordemos de cómo era Utrera, de cómo éramos nosotros. También se habla de cómo eran algunos utreranos, ¿no? Se cuentan ahí algunas cosas. Se habla, por ejemplo, de utreranos de los que hay que acordarse. Un utrerano fue el que fundó el primer hospital psiquiátrico que hubo en México, y todavía las instituciones mexicanas valoran muchísimo el nombre de Fray Bernardino Álvarez como uno de los grandes beneméritos médicos que estuvo por allí en Cuba creando este hospital. O también utrerano fue el primer rector que hubo en la Universidad de Córdoba, de Huelva, que era un vecino nuestro, por cierto, de Sevilla, ¿no? Francisco Ruiz Berraquero fue el primer rector de la Universidad de Córdoba. Muchísimo trabajo y mucho esfuerzo tuvo que desplegar para conseguir que esa universidad se pusiera en pie, ¿no? Aquí hablamos un poco de cómo fue aquello, ¿no? Utrerano fue también benemérito, y que hay que recordarlo ahora más que nunca, fue Manuel Sánchez Silva. Manuel Sánchez Silva fue un senador utrerano que está enterrado en el Santuario de Consolación, porque le dedicó a la Virgen de Consolación, él y su familia, pues todo su empeño y gran parte de sus bienes, ¿no? Y está enterrado allí. Por cierto, con una serie de armatostes puestos encima de la tumba que desmerecen muchísimo. Yo lo he dicho 1000 veces, no sé si algún día conseguiremos que no le pongan encima a la lápida de don Manuel Sánchez Silva esa cantidad de armatostes, ¿no? Pero quiero acordarme de él hoy día precisamente por un motivo. Manuel Sánchez Silva, finales del siglo XIX, se pasó toda su vida senatorial tratando de luchar contra los privilegios de los vascos y de los catalanes. Ahora mismo hay que recordarlo porque el asunto está de triste actualidad y nos acordamos de Manuel Sánchez Silva por ese motivo, ¿no? O también había utreranos malos, ¿no? Como por ejemplo el pirata Diego Pérez, que al final terminó como todo terminaban los piratas, colgados de la verga del barco, ¿no? Hay también en el libro nostalgia de cosas utreranas, recuerdo de lugares, recuerdo de personas, desde el recuerdo de un bautizo gitano, los viejos trenes que pasaban por aquí, los cocheros, los taxistas. Recuerdo también de los salesianos, del colegio de salesianos, de Nuestra Señora del Carmen y de los salesianos que conocimos, ¿no? Algunos de ellos le hemos dedicado algún recuerdo. Recuerdo concretamente aquí a don Juan Niebla. Don Juan Niebla era un salesiano muy deportista que entre otras cosas hizo la proeza de ir en bicicleta desde Utrera a Roma, en bicicleta, ¿no? Tenía un negocio, eso sí, pequeño, pero un negocio que a los niños que estábamos en el colegio nos hacía mucho avío, y era concretamente que alquilaba los patines. Tenía patines y alquilaba los patines. Me parece que costaba £1 el patín, en los patines. Y entonces pues patinábamos por allí, por el patio, los patios estos llanitos del colegio, y era estupendo. Don Juan Niebla, o don José Sánchez, ¿quién no se acuerda de don José Sánchez, que era un santo, ¿no? En fin, recuerdos también de Consolación. De Consolación hablamos en el libro bastante, ¿no? Y sobre todo se habla un poco del barquito de oro, que luego no pudimos enterar de quién era el que lo encargó. Era un enigma, no se sabía bien hasta que investigaron algunos compañeros, y gracias a eso pudieron averiguar quién había encargado esa joya de la Virgen de Consolación. También investigamos otro hecho un poco más lamentable, ¿no? Que es concretamente la desaparición del Santuario de Consolación, de un esboto que había, que era un barquito, una pequeña maqueta de un galeón que podía ser tranquilamente del siglo XVII o XVIII, XVII quizá, que un buen día pues un eminente marino y historiador ilustre que conocemos, pues vino por el santuario, estamos hablando de los años 50, y cuando vio aquello que estaba ya arrumbado, le dijo al cura que aquello no tenía interés ninguno y que lo mejor que hacía era en fin, llevárselo él, porque podía más o menos arreglarlo y tal, ¿no? Se lo llevó, y efectivamente uno de los elementos importantísimos que se pueden admirar en el Museo Naval en Madrid es precisamente el barquito de Consolación, que está allí expuesto. Está allí expuesto porque se lo llevó este eminente marino engañando al cura que estaba al frente del tema, ¿no? En fin, en el libro se dan también detalles sobre mi hermandad, la Hermandad del Santo Entierro, a la cual he dedicado muchísima atención durante mucho tiempo.
Y conseguimos incluso rescatar los libros de acta del siglo XVIII que estuvieron a punto de salir andando, no sé en realidad hacia qué destino incierto, ¿no? Y esos libros se pudieron mantener. Y luego investigamos también, Antonio Cabrera es testigo de esa investigación también, dónde estaba el libro de fundación de la hermandad. Decían que eran las segundas reglas de la hermandad, porque entendía siempre la hermandad del Santo Entierro que la hermandad nuestra era una hermandad creada en 1281, ¿no? Utrera había sido reconquistada de los moros en 1240 y tanto o así, ¿no? Así que resultaba un poco extraño que ya en 1281 hubiera aquí una hermandad de la Veracruz. Efectivamente, la Veracruz era la hermandad más antigua y la de Utrera no podía ser menos, ¿no? Pero tan antigua tampoco. Quiero recordar una anécdota curiosa. Cuando se creó la confraternidad de hermandades de la Veracruz, pues aquí está Antonio, que también fue testigo del asunto. Cuando Antonio Álvarez, la hermandad tenía que hacer diríamos, información histórica para mandarla a la organización de la confraternidad de hermandades. Entonces, pues efectivamente, en aquel tiempo todavía estábamos en la creencia del 1281 y hicimos la historia tal como se estaba contando, ¿no? Y la mandamos a la confraternidad y se organizó un acto solemnísimo de recepción de todas las hermandades, donde se iban recibiendo a las hermandades numerosas que había en la provincia de la Veracruz. Al frente estaba el canónigo ilustrísimo don José Sebastián Ibandarán, que era un hombre exquisito y muy puntilloso. Y cuando llegó el turno de la hermandad de la Veracruz, acudimos allí para la confraternidad. Cuando llegó el turno de la hermandad, don José Sebastián Ibandarán dice: hombre, ya está aquí la hermandad medieval, ya era hora de que llegara. Claro, lo dijo con un retintín que evidentemente estaba claro que no se creía la historia, ¿no? La verdad es que tampoco nos creímos la historia los que investigamos aquello y efectivamente pudimos demostrar luego que, bueno, por lo menos pudimos prever que aquella fecha del 1281 era una historia que se inventaron unos escribanos que eran miembros de la hermandad en el 1700 y pico. Sí es verdad que la hermandad, las reglas más antiguas de la hermandad son las segundas, ¿no? Que pudimos averiguar dónde estaban, pues gracias a una exposición que hizo un librero anticuario de Montilla, que hizo una exposición de sus libros importantísimos en Córdoba, y un querido amigo, desgraciadamente fallecido, me mandó una información de aquella exposición y me mandó el catálogo. Y me dice: mira, ahí hay varias cosas de Utrera. Digo, bueno, vamos a ver qué son. Y efectivamente, había 2 o 3 libros de Utrera, había una primera edición del libro de Rodrigo Caro, había otra primera edición del libro de don Juan del Río, y estaban las reglas de la Hermandad de la Veracruz y Santo Entierro. Entonces, claro, nos llevamos una sorpresa mayúscula. Digo, ¿cómo es posible que este señor tenga este documento, que es un documento de una hermandad? ¿Cómo es posible? Evidentemente no conseguimos que nos devolviera las reglas, no lo conseguimos. De hecho, se creó una fundación en Montilla, que es donde están todos los libros de este señor, y en esa fundación el que quiera ver la regla auténtica de la Hermandad de la Veracruz y Santo Entierro de Utrera tiene que ir a Montilla a verla, el original. Se hizo una reproducción facsímil, muy bien hecha por cierto, y esa reproducción facsímil la tiene como una joya la hermandad, porque efectivamente la antigüedad de la hermandad tampoco es... es importante porque es una fecha también muy antigua, ¿no? En fin, hay muchas cosas en el libro que he intentado que sea entretenido, como intentaba siempre que fueran entretenidas mis colaboraciones con la revista Vía Marciala. De hecho, desde 1965 que empecé a escribir, a ratos perdidos, unas veces mensualmente, otras veces con más espacio, pero lo cierto es que hasta ahora he seguido colaborando y seguiré colaborando mientras pueda, ¿no? Porque realmente el empeño de la revista Vía Marciala es un empeño que merece toda clase de colaboraciones y de ayuda, porque yo creo que si no es la revista más antigua de España, es una de las más antiguas que hay, ¿no? Bueno, pues todo esto y más cosas se pueden contar en este libro, ¿no? Y al final termina uno preguntándose, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y para qué escribimos, no? Y esa es la pregunta del millón, ¿para qué escribimos y por qué? Realmente, por lo menos en mi caso, quizá por la curiosidad de saber qué ha pasado.
Eso importa, ¿no? Evidentemente la curiosidad llega hasta cierto punto de tal manera que a veces incluso te molesta, porque no llegas a desentrañar ciertas cosas que estás investigando por más que investigues, ¿no? Y te crea una situación incómoda, ¿no? A ver si me entero, a ver si consigo, a ver si averiguo el documento, en fin, todo eso, ¿no? Luego además escribimos porque nos gusta compartir lo que hemos averiguado, ¿no? Porque para nada sirve que uno se dedique a trabajar sobre algo si esto se queda en tu círculo cerrado, en tu casa, en tus cosas, ¿no? Por eso los que tenemos este vicio de la escritura, evidentemente es un vicio que no tiene cura, evidentemente. Y luego además también nos dedicamos a esto porque recordar las cosas que han pasado es bueno, primero para tomar nota de las cosas buenas de las que hay que enorgullecerse, ¿no? Y también para tener en cuenta que lo que no se puede admitir, pues teníamos también que corregirlo, ¿no? Esa es un poco la labor del investigador y la labor del historiador, y al final la labor de los que somos aficionados a la historia, porque historiador no es una profesión, diríamos, con marchamo, diríamos, académico, salvo que tenga un título de la universidad. Los que nos dedicamos a esto sin ese título, al final nos dedicamos porque nos gusta. Y al final, diríamos, la práctica va creando el oficio, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí intentamos, por lo menos, que cuando se haga este tipo de trabajo tengan cierta amenidad, ¿no? Me parece que en el libro he intentado que sea ameno. Por lo menos, diríamos, son cortos los artículos, de manera que si molestan un poquito, la molestia es pequeña, porque los artículos que van desarrollándose en el libro son cortos. Pero se tocan todos los temas, y realmente ese tipo de historia, en pequeñas dosis, realmente creo que se puede admitir con más facilidad que leerte un libro de historia muy erudito, lleno de citas pomposas, porque al final sé que te queda más un poco lo que es el chisme. Muchas veces son chismes lo que contamos, ¿no? Aunque sean chismes históricos, ¿no? Pero no pasan de ese chisme. Otras veces, en cambio, son hechos históricos importantes que tienes que seguirle la pista a ver cómo se desarrolló aquello, ¿no? En definitiva, esta es un poco la labor que hacemos, y desde luego, si no fuera por la Caja Rural o entidades como esta, o incluso el propio Ayuntamiento de Utrera, que también tiene un servicio de publicaciones, si no fuera por eso, realmente la labor sería lamentable, ¿no? Porque te hartas de trabajar y al final se te queda todo encima de tu mesa, ¿no? Y realmente cuando uno hace este tipo de trabajo, se hace con ánimo de compartir, de que le llegue al mayor número de personas posible. Y en ese aspecto, pues, espero que disfruten ustedes con la lectura de este libro, y si no disfrutan ustedes, pues bueno, acuérdense ustedes de que por lo menos he intentado ser amable y agradable. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, gracias, Eduardo, y por supuesto gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, y damos por concluido el acto. Buenas noches. Tengo aquí